Muy bien, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este caso pues tenemos un campo magnético que entra aquí dentro de este plano. Esta cruz indica que está entrando perpendicular al plano. Llamamos el campo magnético B. Y esta espira que está aquí, que es rectangular, tiene dimensiones A y B. Esa espira se mueve con rapidez constante V, con una velocidad hacia izquierda. Entonces se va a estar moviendo de esta manera, atraviesa todo el campo magnético y sale. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular la fuerza sobre el segmento izquierdo, sobre este segmento. La idea es calcular la fuerza solamente sobre este segmento en todo el recorrido que hace la espira, desde que entra, permanece dentro completamente y cuando comienza a salir y sale completamente. Vamos a determinar cuál es el valor de la fuerza sobre este segmento y además vamos a calcular hacia dónde va la fuerza. No solamente cuánto vale, sino hacia dónde va la fuerza. Igual la fuerza es una cantidad vectorial, hay que indicar hacia dónde va la fuerza. Bien, entonces para esto vamos a recurrir a lo siguiente. Lo primero es la ley de Faraday-Lenz. ¿Sí? La fuerza electromotriz inducida, que es el voltaje inducido en el circuito, es menos la variación de flujo magnético. Entonces hay que hacer este cálculo para saber cuál es la F inducida. Eso me va a generar un voltaje inducido. Esto de que tenemos acá me da la relación entre el voltaje y la corriente eléctrica a través de la proporcionalidad. La constante proporcionalidad pues es la resistencia eléctrica que la tenemos. Entonces esto me va a permitir calcular el valor de la corriente inducida. Y ya con ese valor de corriente inducida uso la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Pues tenemos el campo magnético. ¿Sí? Aquí no lo puse explícito de cómo se calcula porque el problema no lo da. Igual a I por dl. Entonces esta I va a ser la corriente inducida. Usamos estas tres expresiones y con ellas vamos a calcular la fuerza sobre el segmento izquierdo. Hay que recordar que es solo sobre el segmento izquierdo el cálculo que nosotros vamos a hacer. Bien, eso tiene una implicación, digamos, conceptual, donde ahí vamos a tener la diferencia en que simplemente aplicar las fórmulas, aplicar las expresiones, a realmente estar entendiendo qué está sucediendo con la espira, en particular con el segmento izquierdo. ¿Sí? Esto es un ejercicio que no tiene gran complejidad matemática, pero sí requiere un conocimiento conceptual fuerte. Bien, entonces vamos a comenzar a resolver. Bien, entonces cuando la espira se mueve aquí, en esta región, pues el flujo magnético a través de ella no cambia. El flujo magnético a través de esta espira es cero. Desde aquí lo que hemos llamado X es este borde izquierdo, que es el que nos interesa. Entonces cuando va llegando acá, hasta ese momento, hasta X igual a, aquí tomando el origen acá, cuando X vale A más L, ¿sí? Todo esto es A más L, hasta ahí la fuerza sobre este segmento es cero porque no hay corriente inducida ni hay campo magnético. Si el flujo es cero todo el tiempo, el flujo no cambia. Entonces uno diría, bueno, el flujo es cero y se mantiene constante, esta derivada es cero, entonces la fuerza electromotriz es cero, el voltaje es cero, la corriente es cero, no hay campo en esa región y la corriente es cero, inmediatamente la fuerza es cero. Entonces hasta ahí la fuerza es cero. Bien, ahora cuando comienza a entrar aquí la espira, entonces uno se da cuenta que ya el flujo magnético está cambiando, ¿sí? El flujo magnético está cambiando. Entonces comienza a entrar y el flujo magnético comienza a variar. Entonces vamos a calcular cuál es ese valor de flujo magnético a través de esta espira en función de las variables que tenemos acá. Entonces cuando está aquí la espira, ¿sí? Recuerden que estamos diciendo que el valor de X es el borde, estamos parametrizando el borde de la espira, el borde izquierdo, a través del valor de X, ¿ok? Bien, entonces calculemos el flujo de campo magnético a través de esa área. Entonces vamos a hacer ese cálculo, entonces hacemos el cálculo del flujo magnético. Entonces esto nos daría lo siguiente, el valor del campo magnético, ¿sí? El valor del campo magnético es igual, miremoslo acá en la figura, el valor del campo magnético es B y entra a la página, ¿sí? Entonces vamos a usar las siguientes convenciones. Hacia la derecha es I, hacia arriba de acá, de este plano es J, y saliendo de la página es K. En este caso el vector campo magnético entra a la página. Como el vector campo magnético entra a la página, pues este campo magnético va a ser B mayúscula en sentido
menos K unitario, ¿ok? Menos K unitario. Entonces acá lo vamos a poner así. Y ahora el vector diferencial de área. El vector de área, entonces es un vector que es perpendicular, ¿sí? ¿Cuál es el área? Es el área de donde está el campo magnético, ¿sí? Entonces sería esta región. Voy a ponerlo de otro color. ¿Ok? Y esta sería el área donde estaríamos nosotros realizando la integral. En esa área, ¿ok? Fuera de esta área, pues el flujo es cero. Entonces tenemos ahí el flujo magnético a través de esa área, ¿ok? Entonces nos quedaría el vector de área, saldría de la página y el valor de ese vector de área sería, aquí llamemos esto de X. Fijémonos en esto de acá. Esto sería de X acá por esta longitud que es B. Ok, sin embargo, para no ir tan lejos, vamos a fijarnos en lo siguiente. Aquí vamos a escribir DA y el vector de área sale de la página. ¿Sí? Ese vector de área sale de la página. En este caso es un problema muy sencillo, o sea, insisto, no es un problema matemáticamente complejo, sino es de una rigurosidad conceptual. Entonces este es constante, entonces yo lo puedo sacar de la integral y me queda el producto punto K.K. K.K son paralelos si es unitario, entonces el producto punto da 1 y este menos, pues quedaría aquí menos. ¿Ok? Y entonces ¿qué me quedaría acá? Me quedaría la suma, permítanme escribirlo acá, me quedaría la suma de los DAs. Y la suma de los DAs, pues es esta área amarilla. El área amarilla sería entonces esta longitud por esta longitud. ¿Ok? ¿Esta longitud cuánto daría? Pues fíjense que todo esto es X. ¿Ok? Todo esto es X. Y todo esto es A más L. Todo esto es A más L. O sea que esta partecita sería A más L menos X. Y eso multiplicado por el ancho, que es B. Y eso me daría el área amarilla. Lo tengo que dejar en términos de las variables que tengo allí. Entonces el resultado de esta área sería entonces, que lo voy a escribir, sería A más L menos X por B. Ok, ese sería el resultado del flujo magnético. Después, ¿qué hago? Calculo la derivada con respecto al tiempo y con el signo menos al frente. Ya tengo el flujo, entonces ahora a esto le calculo la correspondiente derivada con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer el cálculo de la derivada con respecto al tiempo. Bien, entonces aquí me quedaría menos por menos da más. Esto desaparece. Esto es una constante. Esto es otra constante. ¿Ok? Y comenzamos a derivar. La derivada de A con respecto al tiempo es una constante de A0. La derivada de L con respecto al tiempo es una constante de A0. Y la derivada de X con respecto al tiempo, fíjense, este menos lo puedo colocar aquí. ¿Ok? La derivada de X con respecto al tiempo, pues me daría la rapidez con la cual se está moviendo la barra. ¿Sí? La rapidez con la cual la coordenada de velocidad mejor. Entonces voy a escribirlo así. De esta manera. ¿Okay? Eso me daría la coordenada de velocidad, ¿sí? de x de t corresponde a la coordenada de velocidad, ¿de acuerdo? En este caso la velocidad es hacia izquierda, fíjense, el x está disminuyendo de valor, a medida que esta espira se mueve hacia izquierda, el x disminuye de valor, entonces la velocidad, la coordenada de velocidad va a ser un número negativo, entonces este resultado va a ser, y el valor de la velocidad sería, en este caso, menos v. V es un dato que nos da el problema, ¿no? Entonces esto nos daría exactamente igual a b por v. Ese es el valor del flujo magnético a través de la espira. Ese es el valor del flujo magnético. Bien, si yo quiero calcular la corriente eléctrica que va a través de esa espira, ¿sí? Ese es el valor de la variación de flujo magnético. Esto es la FEM, la fuerza electromotriz inducida, es decir, el voltaje. Entonces en este caso el voltaje pues va a ser esto. Entonces voy a sustituir acá en esta expresión. Entonces este es el valor del voltaje que nos dio. ¿Ok? Y vamos a dividir por el valor de R. Y al dividir por el valor de R pues obtenemos el valor de la corriente inducida. Eso lo necesitamos acá para hacer el cálculo de la fuerza, porque estamos interesados
en calcular el valor de la fuerza, ¿sí? El valor de la fuerza sobre este segmento izquierdo. Recuerden que es el segmento izquierdo. Bien. Ok. Bien, entonces este es el valor de la corriente. Ahora, ¿esa corriente hacia dónde iría? Esa corriente hacia dónde iría. Entonces, la corriente inducida digamos, a generar un campo magnético que se opone a la variación del flujo. En este caso, el flujo magnético va incrementando, ¿sí? El flujo magnético se va incrementando. Entonces, aquí lo voy a poner así, miren. Aquí el flujo magnético es 0. Aquí incrementa más, ¿sí? Aquí ya es máximo el flujo magnético. Entonces el flujo magnético va incrementando. Por lo tanto, la corriente inducida me va a generar un campo magnético que se opone a esta variación, ¿sí? Eso es lo que indica este signo menos en la ley de Faraday-Lenz, que corresponde a la ley de Lenz. En esa ley de Lenz está indicando que la corriente inducida va a generar un campo magnético que se opone a la variación, un campo magnético inducido que se opone a la variación del flujo magnético. En este caso el flujo magnético está incrementando. Por lo tanto, el flujo magnético, la corriente inducida debe generar un campo magnético inducido que vaya al contrario, ¿sí? Porque como está incrementando, algo que lo disminuya. Entonces el campo magnético inducido debe ir al contrario. Estos puntos indican que va saliendo. Entonces la corriente inducida, ¿sí? El flujo magnético va aumentando hacia adentro, entonces el campo inducido va a ser al contrario para disminuirlo, ¿sí? Estos puntos se oponen a la cruz. Bien, entonces la corriente que genera ese campo magnético inducido va a ser, vamos a llamar la corriente inducida. Esa corriente inducida entonces va a ir en este sentido. La corriente inducida va a ir así. Y esta corriente inducida, usando regla de la mano derecha, uno se da cuenta que esa corriente inducida me genera dentro de la espira un campo magnético saliendo. Ese es el sentido de la corriente inducida. Fíjense que la corriente inducida va en contra de las manecillas del reloj, va en sentido opuesto a las manecillas del reloj, que es un valor positivo. ¿Ok? Eso indica matemáticamente se indica como que con un valor positivo de la corriente eléctrica. Bien. Ok, entonces ya sabemos hacia dónde va la corriente inducida. Ahora vamos a hacer el cálculo de la fuerza. Bien, entonces calculemos la fuerza sobre la espira mientras va entrando. Bien, entonces este es el valor de la corriente eléctrica. Entonces vamos a sustituir. Este es el valor de la corriente eléctrica que nos dio este número. Este dl es un vector diferencial que va en la dirección en que va la corriente, en que van los portadores de carga. Su magnitud es dl, un elemento diferencial, y en este caso en el segmento izquierdo, que hay que recordar que estamos calculando la fuerza en el segmento izquierdo. En este caso, en este segmento izquierdo, la corriente va, los movimientos de las cargas positivas, va en este sentido, que es el sentido menos j. Hemos llamado j hacia arriba, sería el sentido menos j. Entonces acá colocaríamos la corriente, este dl iría en dirección menos j. Ya le coloco el signo. El sentido es menos j. Y el campo magnético va hacia adentro, o sea, es este, bueno, ya lo ve en dirección menos k. En dirección menos k. ¿Ok? Y seguimos haciendo operaciones. Entonces todos estos números son constantes, fíjense. Lo puedo sacar de la integral. Este es constante. Lo puedo sacar de la integral. B por B. Oh, aquí qué me pasó. A ver, un segundo. Ok, ahora cortemos este. Y multiplicado aquí por este B da B al cuadrado. Bien. Ok, ahora menos por menos da más. Entonces aquí este signo desaparece con este signo. Y me queda el producto J cruz K. Vamos a ver hacia dónde va J cruz K. J, recuerden, va para arriba. J va para arriba. Y K va saliendo, va opuesto a este campo. Usamos regla de la mano derecha. Entonces J cruz K me da en la misma dirección de I. Va en la misma dirección I. Entonces este producto cruz da I. Va en dirección I, el producto cruz. Entonces aquí pongo, me dio la fuerza magnética, me dio en dirección horizontal. Y este es la suma de los dLs. ¿Qué son los dLs? Los dLs es, recuerden que estamos calculando en el segmento izquierdo.
Entonces la suma de los dl serían estos elementos diferenciales. Cada pedacito de alambre es un dl.